El día de hoy, 4 de diciembre, estamos reunidos en esta sala virtual para efectuar la entrega de constancias a los 15 egresados de la generación 2020, una generación que tuvo que migrar al aula virtual y redoblar esfuerzos adecuando sus estrategias de comunicación de la ciencia ante las nuevas necesidades que requieren estos tiempos de contingencia sanitaria. Presidiendo esta ceremonia se encuentra en representación de la rectora de la Universidad Veracruzana, doctora Sara Ladrón de Guevara, el doctor José Rigoberto Gabriel Argüelles, director general de la Unidad de Estudios de Posgrado. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes a todos y a todos. Un placer estar con ustedes esta tarde. Gracias. En representación de la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana, a cargo de la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, se encuentra el maestro Domingo Canales Espinosa, director del área académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Buenas tardes a todas y a todos. Así también se encuentra la maestra Liliana Ivonne Betancourt Trevelán, directora general de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. El doctor Rafael Alcalá, director de Difusión Cultural. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. El doctor Raciel Martínez, director de Comunicación Universitaria. Hola, buenas tardes. Saludo a Diego. Gracias por la conferencia. Buenas tardes. La maestra María Luz Pérez Lorenzo, jefa del Departamento de Educación Continua. Y nuestra anfitriona, la maestra Edith Escalón Portilla, coordinadora del Diplomado en Comunicación de la Ciencia. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Agradecemos también la presencia de invitados especiales como el doctor Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. La doctora Patricia Arieta Melgarejo, directora general de vinculación de la Universidad Veracruzana. El doctor Gabriel Arturo Soto Ojeda, jefe de la Oficina de Transferencia de Tecnología del Departamento de Desarrollo, Emprendedor e Innovación. Buenas tardes a todos, saludos. Buenas tardes. La maestra Araceli Basurto Arriaga, del Departamento de Vinculación con el Sector Productivo para la Inserción Laboral de la Dirección General de Vinculación. Felicidades a todos los graduados. Buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Francisco Gabriel Hernández Zamora, director de la Facultad de Matemáticas. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes. El doctor Jorge Morales Mávil, director del Instituto de Neurotología. La maestra Elizabeth Vázquez Narváez, del Centro de Investigaciones Cerebrales. El doctor Héctor Gabriel Acosta Mesa, del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La doctora Laura Teresa Hernández Salazar, coordinadora de posgrado del Instituto de Neurotología. Así también agradecemos a los ponentes que han fungido como invitados del diplomado en su edición 2020 y con especial afecto apreciamos la presencia de los egresados de las generaciones 2013, 2015 y 2018. Desde luego, agradecemos la presencia de nuestros estudiantes que hoy egresan de la generación 2020 y quienes son el motivo de que estemos hoy reunidos en este espacio. Asimismo, muchas gracias a todos los que respondieron a esta convocatoria y hoy nos complacen con su presencia en esta ceremonia. El Diplomado en Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana se ha distinguido por su rigor académico, fomentando la comunicación de la ciencia con pertinencia social. Esa distinción ha sido posible gracias al soporte y participación de expertos comunicadores de la ciencia de talla nacional e internacional.
Diego es doctor en biología, profesor titular y director del Laboratorio de Cronobiología en la Universidad Nacional de Quilmes, investigador superior y director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica de Argentina. Por su trayectoria en el área de divulgación de la ciencia, Golombek ha sido reconocido con los premios CONEX de Ejemplo a la Juventud en 2007, CONEX Platino en 2017, el premio Bernardo Houssay de la Secretaría de Educación, Cultura y Tecnología de Argentina, así como el premio Ciudad de México del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Entre sus actividades como divulgador, se destaca su participación en el programa Científicos Industria Argentina y en la edición de la colección de libros La Ciencia que Ladra, que cuenta con el libro más vendido en Argentina con más de 500,000 ejemplares. Sin más preámbulo, Diego, bienvenido a la Universidad Veracruzana. Estamos atentos a la presentación de tu conferencia. Muchas gracias por tu aceptación a esta participación. Muchas gracias, Elvira, gracias a todas y todos y a la universidad por invitarme y felicitaciones por este acto de clausura. Una pena conocernos así, ¿no? por ventanitas, por pantallitas, pero que últimamente la gente se conoce de la cintura para arriba. Nadie quiere saber qué hay abajo, ¿no? El color del pijama, de las pantuflas, por las dudas esas cosas no. Y pasan cosas raras también en estos tiempos del Zoom. ¿Notaron que en algún momento de toda conversación por Zoom alguien de pronto se vuelve espiritista? Alguien en un momento dice, ¿estás ahí? Dame una señal, ¿sí? No escucho tu voz. Es maravilloso. Y la otra cosa que está pasando también en este mundo de Zoom es que nos volvemos un poco ventrílocuos. ¿Notaron que en algún momento dicen, no, estoy conectado, no, está la cámara prendida, no, pasan por nada más? Es maravilloso este mundo extraño que esperemos que no dure demasiado. Pero bueno, felicitaciones por el acto, un placer acompañarlos. Voy a compartir una presentación una vez que la encuentre, aquí está. Y acá viene mi momento espiritista, ¿sí? Están viendo la presentación, denme una señal, ¿sí? Mueve las copas. Se ve perfectamente. Muchas gracias, Elvira. Bueno, vamos a hablar efectivamente de contar la ciencia, de lo que se trata finalmente este diplomado. Y quiero empezar por algo muy concreto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contar la ciencia? ¿Cómo lo definimos? Si tenemos que ir a ver a ustedes que terminaron el diplomado, ¿sí? Tienen que llenar un formulario o registrarse en un hotel o en un pasaporte. ¿Qué ponen en profesión? ¿Cómo llamamos a lo que hacemos? Las palabras no son inocentes. Cómo definimos lo que hacemos dice mucho sobre lo que hacemos. Y de hecho, en esto de contar la ciencia, hay muchas formas de contarlo, muchas formas de identificarlo. Por ejemplo, podríamos decir contar noticias de ciencia, que es lo que hace el periodismo científico finalmente, ¿no? Y no cualquier noticia. Notaron que las noticias de ciencia en general son cortitas y siempre empiezan diciendo un grupo de científicos, ¿sí? Un grupo de científicos de la Universidad de puntos suspensivos y algo con CH, Michigan, Massachusetts, Chicago, ¿no? Un grupo de científicos de la Universidad de Chicago descubrió el gen de la estupidez, lo que fuera, como si eso fuera un formato en sí. Bueno, hay un problema acá. La ciencia no suele tener noticias. No descubrimos nada de un día para el otro. Lo que tenemos son historias muy largas que a veces heredamos de nuestra mentora o que a su vez heredó de su profesor y así sucesivamente. Contar historias de la ciencia tiene otro nombre. En América Latina, sobre todo, hablamos de divulgación y popularización. ¿Qué quiere decir hablar de divulgación o popularización de la ciencia? Pensemos en la etimología. Divulgo, le cuento al vulgo, al pueblo. Popularizo, le cuento al popolo, al pueblo. Esto no es inocente. Esto en comunicación de la ciencia se suele llamar modelo de déficit. ¿Por qué de déficit? Porque presupone que la ciencia está acá arriba y el pueblo, el vulgo, está acá abajo. Divulgar o popularizar es mandar de arriba para abajo. De hecho, las metáforas que utilizamos no son así. No hablamos de bajar la ciencia, no hablamos de traducir la ciencia.
No digo que dejemos de hablar de divulgación, pero al menos en un ámbito como este, que es el fin de un diplomado de hablar de ciencia, tengamos en cuenta qué quieren decir las palabras. De hecho, este diplomado se llama de comunicación científica y es mucho más acertado. Comunicar, digamos, la raíz es comunicare, del latín, poner en común. No hay alguien que sabe mucho y alguien que no sabe nada. Todos sabemos algo y lo compartimos, lo ponemos en común. Y me parece mucho más interesante para hablar de contar la ciencia. Pero fíjense, tanto periodismo, divulgación, popularización o comunicación hablan de un modelo muy simple, desde donde se produce el conocimiento hasta donde se recibe. ¿Sí? En inglés, en la cultura anglosajona, es exactamente al revés. Se habla de comprensión pública de la ciencia, public understanding of science. Es completamente diferente. Ahora, imagínense que uno quisiera evaluar la comunicación o la popularización. ¿Qué evalúas? Y bueno, las noticias de los diarios, las películas, los documentales, los productos. Si vos querés evaluar la comprensión pública de la ciencia, evaluás lo que la gente recibió de la ciencia, es completamente distinto. Y de nuevo, no es para detenernos en este punto, pero es importante recordar que las palabras hablan y dicen mucho sobre lo que hacemos y lo que queremos contar. Pero estamos hablando no de cualquier comunicación, sino de la comunicación de la ciencia. Y acá hay un viejo divulgador científico, periodista científico argentino, falleció hace unos años, Leonardo Moledo, y contaba que la divulgación científica es la continuación de la ciencia por otros medios. Un poco a lo Clausewitz, ¿no? Que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, contar la ciencia sería parte de la ciencia. Pero ¿qué ciencia? ¿De qué ciencia hablamos cuando decimos contar la ciencia? Y acá me remito a un colega, tanto de ustedes como mío, es un argentino pero que vive hace décadas en México, el doctor Marcelino Cereijido, Pirincho Cereijido, gran maestro, que él tiene algo muy interesante que cuenta en alguno de sus libros. Habla ahí lo tenemos a Pirincho, y habla de la diferencia entre ciencia e investigación. ¿Qué dice Pirincho Cereijido frente a esto? Dice, la investigación es lo que hacemos los científicos profesionales. Vivimos de eso. Muchos de ustedes en la universidad viven de eso también. Investigamos, hacemos ciencia experimental, por ejemplo. La ciencia es otra cosa. La ciencia es una forma de mirar el mundo, una forma curiosa, juguetona, que no admite milagros, no admite mitos, no admite el principio de autoridad. Y es más, Pirincho va un poquitito más lejos y dice, en América Latina podemos llegar a tener y tenemos excelente investigación. Lo que nos falta es ciencia. Nos falta esa mirada sobre el mundo para que nos permita tomar decisiones basadas en la evidencia, decidir sin prejuicios, votar de otra manera, y eso es en lo que tenemos que trabajar. Con investigación vamos bien, ojo, hay que fomentarla, hay que financiarla, hay que legislarla, nos falta mucha ciencia. Y si nos falta mucha ciencia, vaya si nos falta contar toda esa ciencia. De esta diferencia entre ciencia y resto del mundo se habla hace mucho, seguramente en el diplomado hayan hablado de una famosa conferencia de un físico llamado Charles Snow, C.P. Snow, en 1959, físico pero más conocido como escritor, debo decir. Snow dio esta conferencia que se llamó Las dos culturas, en el 59. ¿Y de qué hablaba Snow? La humanidad se las ha arreglado para generar dos culturas, una cultura científica y una cultura humanística, y no se hablan entre sí, ¿sí? Hay una grieta en el medio. ¿Qué decía Snow como ejemplo? A ver, uno que viene de la cultura científica puede disfrutar de los sonetos de Shakespeare. Sin embargo, alguien que viene de la cultura humanística no puede disfrutar del segundo principio de la termodinámica. Está todo mal. Eligió ejemplos muy exagerados, obviamente, pero algo hay de estas dos culturas, realmente, de esto de dos bandos, ¿no? Como diría García Lorca en Bodas de Sangre, la ciencia de un lado, el resto del mundo del otro. Tan es así que esto llega a la cultura popular, ¿sí? Está en la literatura, en la música, esto de que la ciencia está en otra parte. Veamos algunos ejemplos de esto de que la ciencia está en otra parte. El ejemplo tiene que ver con este señor, ¿sí? Es mi borracho favorito, debo decirles, es Edgar Allan Poe, ¿sí? Que de joven odiaba a la ciencia, entre otras cosas porque el único libro de Poe que se vendió cuando él estaba vivo fue un libro de ciencia, que hizo a pedido un libro sobre moluscos. Y escribió este soneto a la ciencia. Fíjense las porquerías que dice. Ciencia,
Hija del tiempo, alteras todas las cosas con tus escrutadores ojos. ¿Por qué devoras el corazón del poeta? ¿Cómo debería el poeta amarte si no lo dejas en su vagar buscar un tesoro en los enjollados cielos? O sea, la ciencia es una porquería, ¿no? Que le quita belleza al mundo, le quita magia al mundo. Un poco más, vamos un poquitito más adelante sobre estas ideas de la ciencia en otro lado. Hace varios discos, Fito Páez, que es bastante conocido en México también, sacó un disco que se llama Confía. Y hay una frase en ese disco que dice exactamente lo que yo les estoy contando. Pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Traducción. Pareces un estudiante de ciencias que viene a molestar, que viene a quitarle belleza al mundo. Uno quiere tirarse en el pasto a disfrutar de las estrellas y viene el plomo de un astrónomo y se pone a hablar de las elipses, las supernovas y qué sé yo. Déjame disfrutar, déjame ver la magia y la belleza, como si entender le quitara belleza al mundo, le quitara magia al mundo. Nosotros sabemos que no es así. Sabemos que entender es profundamente bello, es profundamente mágico. Lo tenemos que contar. Y si hay esta diferencia entre ciencia y resto del mundo, lo que será con la tecnología, ¿verdad? De nuevo una cita literaria de un gran escritor, no tan buen tipo, ¿sí? Arthur Clarke, el que escribió 2001, entre otras cosas. Fíjense lo que decía. Toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Vamos a cerrar esto porque tal vez estén viéndolo, ¿sí? A ver, ¿por qué yo estoy hablando aquí desde Buenos Aires y ustedes lo están viendo en sus pantallas en Veracruz? Es magia. Que hay un montón de japoneses adentro de un túnel que dicen, pasa a la siguiente, pasa a la siguiente. No sabemos. Y no está bien eso. A ver, tenemos que cambiarlo. ¿Y cómo lo cambiamos? Básicamente haciendo encuestas, ver qué piensa la gente de la ciencia. Hay un experimento que se hace desde hace mucho tiempo, se hace sobre todo en jardines de infantes, pero vale la verdad que en cualquier modelo. Se le pide a la gente que imagine a alguien que haga ciencia. Los invito. Imaginen a alguien que haga ciencia. Ahora déjenme apostar. La mayoría está pensando en un hombre con bata, con anteojos, somos todos miopes por supuesto, con moscas en la cabeza, somos todos muy sucios, con un sándwich en el bolsillo, una torta en el bolsillo. Se están imaginando al científico loco de Hollywood, ¿sí? A gente bastante rara, digamos, ¿sí? ¿Por qué es esto? ¿Por qué este imaginario? Bueno, últimamente está cambiando. Algunos niños y niñas empiezan a dibujar mujeres cuando se les pide esto. Y también es cierto que en el científico de Hollywood, no sé si notaron que ahora al final de la serie, el científico se queda con la chica. Mentira, ¿sí? Esa es la parte de ficción de todo el asunto. Pero ¿dónde viene esto? ¿Sí? ¿De dónde viene que te guste o no te guste la ciencia? Veamos una investigación muy interesante de un señor que se llama Jonathan Osborne, que le pregunta a niños si les gusta más la ciencia en la escuela que otras disciplinas. Fíjense el resultado. Esto es una serie de países, los que están en el eje de las I, ¿sí? Y si te gusta más la ciencia, vas más hacia la derecha en el eje de las X, ¿sí? Claramente hay dos grupos, ¿no? Hay un grupo que está más hacia la derecha y un grupo que está más hacia la izquierda. Y uno tendería a pensar, el grupo que está más hacia la derecha es el grupo de países más desarrollados. Es lo contrario. En muchos países industrializados, la ciencia no es tan popular. Lo otro interesante es que aquí tenemos figuritas, redondeles rojos y otros azules. Los rojos son las mujeres, los azules son los varones. Y claramente las mujeres están más hacia la izquierda, o sea, les gusta menos. Sin embargo, eso depende de cómo se formule la pregunta. Si uno formula la pregunta así, ¿te gusta más la ciencia? El resultado es este. Si uno afina la pregunta y va hacia, a ver, ¿te gusta más la ciencia de cosas que exploten o que vuelan muy mal? Los niños claramente pican en punta. Si en cambio es una pregunta de imaginar, de soñar, de pensar experimentos, a las niñas les gusta más. Y otra pregunta, los científicos y científicas profesionales, ¿a qué edad decidieron serlo? De nuevo, vamos a preguntarles. Fíjense, el máximo porcentaje, pequeño pero significativo, da hacia los 12, 14 años de edad. O sea, cuando termina la escuela primaria y está comenzando la escuela secundaria. Y ahí hacemos muy poca comunicación de la ciencia. La mayoría de lo que hacemos es para niños y niñas pequeños y también para jóvenes que están como decidiendo su vocación. Tal vez en ese momento que debiéramos forzar o fomentar las ganas de ser científico, estamos haciendo menos. Bueno, frente a este diagnóstico, ¿qué debemos hacer los científicos que somos principales responsables?
considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un trabalenguas, no lo es. La mayoría de los científicos cuentan un poco lo que hacen, pero en su tiempo libre, o si los persiguen o lo que fuera, no como parte de su profesión. ¿Por qué? Porque no nos evalúan por ello. ¿Sí? Ustedes habrán notado que la evaluación es por los papers, por las tesis, y está bien que así sea. Un poquitito de contar la ciencia tendría que estar presente. También hay una eterna lucha del bien contra el mal, o sea, de la ciencia contra el periodismo, ¿sí? En la cual se odian. ¿Sí? Para el periodista, el científico es aquel que abre la boca y salen ladrillos, y para el científico, el periodista es aquel que tergiversa lo que uno dice. Eso está cambiando porque aparecen periodistas científicos profesionales y aparecen graduados diplomados de comunicación, que pueden hacer de ese intermedio entre la ciencia y el periodismo. Ir a la comunidad, participar en actividades comunitarias, ir a la escuela. ¿Cuándo vamos los científicos a la escuela, o al club, o al bar a hablar con los amigos de ciencia? Y por supuesto, si nos invita Elvira al cierre del diplomado, tenemos que aceptar muy alegremente. Volvamos a la divulgación científica, esta definición de que es parte de la ciencia. Contar la ciencia es contar historias, y debemos utilizar todas las herramientas, todo lo que nos brindan los formatos para contar historias. Si uno está haciendo un libro de contar ciencia, en general se acuerda de la ciencia y es perfectamente riguroso, se olvida de la literatura. Si uno está haciendo un programa de tele de ciencia, se acuerda de la ciencia, se olvida de la tele. Tenemos que juntar esos mundos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, saber cómo llegar. Este señor se llama Pierre Fayard, tiene un libro que es un manual de periodismo científico, de hecho está publicado en México, ese manual, y un capítulo del libro se llama ¿Dónde están los cosacos? ¿Y qué cuenta Fayard? Dice, recuerda cómo hizo Napoleón cuando quería invadir Rusia. Creó el ejército más grande que hubiera habido en la época para llegar rápido a Rusia y tratar de ganar rápido las batallas. Eso hizo. Llegó a Rusia, cruzó la frontera, del otro lado no había nadie. ¿Sí? Porque los cosacos, los rusos, no eran tontos. ¿Sí? Básicamente los mantenían allí con una especie de guerra de guerrillas, y cuando llegó el invierno, los pasaron por arriba. Según Fayard, los que contamos la ciencia solemos hacer como Napoleón en Rusia. Inventamos el mayor ejército de la humanidad, la ciencia. Y vamos con la antorcha de la ciencia a evangelizar, a contarle al mundo. Y del otro lado no hay nadie. Nadie quiere ser evangelizado. Nadie quiere recibir la antorcha de la ciencia. Tenemos que buscar otras estrategias, porque esta claramente no funciona. Básicamente, ¿sí? Si la montaña no viene a Mahoma, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que saber cómo llegar a esos públicos. Si nos quedamos esperando que el público venga, vamos a esperar tanto como Mahoma. Y también podemos pensar en cómo relacionarnos con esos públicos. ¿Por qué no pensarlo como una relación basada en las preposiciones que tanto aprendemos de memoria en la escuela? ¿Se acuerdan? A, ante, bajo, cabe, con, etcétera, etcétera. ¿Cuáles de estas y cuáles conjunciones nos sirven para comunicarnos con el mundo? Una propuesta. ¿Por qué no pensar en una ciencia del mundo? Una ciencia en el mundo, la ciencia detrás del mundo, incluso una ciencia y el mundo. ¿Y con qué contenidos hacer esto? Hay muchos formatos posibles. Lo que yo les propongo es un formato, que es el que a mí más me gusta y el que a mí más me divierte, que es el que se puede dar en llamar ciencia de contrabando, que es contar ciencia donde menos se lo espera la gente. Si vos vas y decís voy a hablar de ciencia, la gente sale corriendo, porque el recuerdo que tienen de la ciencia no es de lo más feliz, ¿sí? Es química de tercer año, que no pudieron dar ese examen de matemática, etc. En cambio, si vos estás hablando de artes, de deporte, de música, y en el medio aparece la ciencia, la gente dice, epa, está hablando de mí. Si hablamos del cuerpo, si hablamos del hogar, si hablamos de la cocina, si hablamos de la cama, si hablamos del baño, la gente no va a salir corriendo. De esto podría darles muchísimos ejemplos, porque realmente es algo que me apasiona. Pero simplemente los quiero dejar con esta inquietud, con esta herramienta, este recurso de contar la ciencia de contrabando, que les aseguro nunca falla. Dentro de contar la ciencia, y ahora hablemos un poco más de cuestiones del diplomado, ¿sí? De la academia de contar la ciencia, hay algunos efectos que tienen nombre propio.
Uno es el efecto Sagan, por el famosísimo Carl Sagan, ¿sí? El de Cosmos, el que realmente cambió todo. El efecto Sagan se refiere a aquellos investigadores que se exponen tanto al mundo que la academia les da la espalda. De hecho, a Sagan no lo dejaron entrar a la Academia de Ciencias, por cualquier razón, pero en realidad le estaban diciendo, ¿tú quieres ser famoso? Allá tú, ¿sí? Pero con nosotros no. Y pasa eso, un científico que se expone mucho y la comunidad dice, no está haciendo las cosas bien. Bueno, tenemos que cortar con eso, puede hacer ambas cosas, ¿verdad? El otro efecto de nombre propio es el efecto Hawking, ¿sí? Llamado así por quien estuvo no una, no dos, sino 3 veces en Los Simpson. Y la tercera vez, Homero lo recibe diciendo, oh no, ese maldito lisiado otra vez. ¿No es brillante para recibir a Stephen Hawking? ¿A qué se refiere el efecto Hawking? A cuando algún producto de la comunicación de la ciencia se vuelve muy masivo. Por ejemplo, el primer libro de Stephen Hawking, Breve Historia del Tiempo, fue un bestseller en todo el mundo. Y la gente salía así, ¿sí? Con el libro bajo el brazo, con la tapa para ahí, miren, miren, miren lo que leo, y nadie sabe por qué. Es un libro bastante difícil, bastante duro, ¿sí? Nos interesa mucho saber por qué las cosas llegan a la gente. Yo decía recién, bueno, esto de Sagan contando ciencia desde la ciencia. ¿Y quién tiene que contar la ciencia? A ver, ¿la tienen que contar los científicos, que son los que saben de ciencia? PC, por supuesto, como periodismo científico, ¿sí? ¿La tienen que contar los periodistas, los comunicadores, porque son quienes saben de comunicación? ¿O un híbrido que podríamos dar en llamar divulgador? ¿Sí? Todas las anteriores son correctas, ¿sí? Claramente, lo importante acá es que vengamos de donde vengamos, nos complementemos con las herramientas que nos faltan. En ciencia es fundamental complementarse con herramientas de comunicación, como han hecho en este diplomado. Si uno está en una carrera de comunicación, es raro que haya materias obligatorias e incluso a veces optativas de comunicación científica. Tienen que estar. Sin esa formación es imposible llegar a ese híbrido. Y después, bueno, obviamente animarse a formatos extraños, a utilizar literatura, a utilizar humor, ficción, a contar las cosas. Para contar la ciencia hay 2 requisitos. El primer requisito es el rigor científico, ser riguroso. No se puede no ser riguroso porque uno es experto o porque contrata o consulta a los expertos. Una vez que el rigor científico está asegurado, todo vale. Todo vale para contar la ciencia. La literatura, el teatro, lo que a ustedes se les ocurra, bienvenido sea. En todo esto, ¿cuándo nace el contar la ciencia profesionalmente? Yo podría decir que nace en Estados Unidos de América, de Norteamérica, hacia la mitad del siglo XX, y es una decisión política. ¿Qué pasaba en ese momento? La Guerra Fría. Y la Guerra Fría la está perdiendo Estados Unidos, al menos la Guerra Fría tecnológica, ¿sí? La Unión Soviética está lanzando satélites Sputnik todo el tiempo, está avanzando por todos lados y Estados Unidos se está quedando atrás. Hay una decisión política de fomentar las ciencias y fomentar contar las ciencias y aparecen estos señores. Por ahora señores, ¿sí? Más adelante mujeres. A mí me encantaba esta imagen porque los 4 de arriba estaban muertos y los 4 de abajo vivos. Y estos 2 malditos de abajo a la izquierda se me murieron. ¿A ustedes les parece? Y acá tenemos un Jacob Bronowski, contó como nadie las ciencias sociales, Sagan de nuevo, Asimov, Stephen Jay Gould, que cuenta la evolución de una manera increíble, Martin Gardner, el contador de la matemática, Oliver Sacks de la neurología, Paul Davies de la cosmología y y Dawkins de la genética, sobre todo, ¿sí? Realmente cambian la forma de contar la ciencia y la desparraman por todos lados. Y es más, algunos productos de contar la ciencia de pronto se van hacia otros lados, ¿sí? Exceden lo que querían decir. Algunos ejemplos. Bueno, vamos para atrás. Este librito pues cortito, sí, pues de pocas páginas, de Erwin Schrödinger, se llama ¿Qué es la vida? Un físico cuántico pensando en la vida. Se dice que este libro motivó que muchos físicos se volcaran a la biología. Entre otros un tal Francis Crick, no sé si les suena Crick, ¿sí? Este libro, ya lo mencionamos, El gen egoísta, muy influyente en que existiera un proyecto genoma humano para entender esos genes egoístas. Por fin una mujer, Rachel Carson, con su libro Primavera Silenciosa. ¿Por qué Primavera Silenciosa? Es una metáfora de que las aves, los pájaros, habían callado. ¿Por qué se habían callado? Por la aplicación masiva de DDT, de ese insecticida. Por este libro se prohíbe la aplicación masiva de DDT.
O bien este otro libro, Armas, Gérmenes y Acero, de Jared Diamond, que motivó un montón de investigaciones debido a su tesis de que la llamada conquista de América no fue solamente hecha sobre la base de barcos y armas y pólvora, también fue hecha sobre la base de gérmenes para los cuales los pobladores originarios no estaban preparados. Y esto generó investigaciones, desde la divulgación hasta la investigación. También hay otra forma de contar la ciencia, a través de la ficción. Y nombro a alguien que es bastante conocido en México, porque vivió allí muchos años, Carl Djerassi, el inventor de la píldora anticonceptiva. Él fue quien inventó esta denominación de ciencia en ficción, que se refiere a contar la ciencia desde la ficción. No es ciencia ficción, contar lo que va a pasar de aquí a muchos años. Ficcionalizar la actividad científica. Ejemplos. Vuestro maravilloso Jorge Volpi, con este libro increíble, que es un libro de física, ¿sí? En busca de Clinson, a partir del cual a Jorge no solo le invitaban a conferencias de escritura, sino de física también. Los libros de Michel Houellebecq, el francés, que tienen mucho de científico. Este libro de Guillermo Martínez, argentino, matemático, en este libro uno de los personajes, por así decirlo, es el último teorema de Fermat. O los libros de David Lodge, que ficcionalizan las ciencias sociales, y te metes en el mundo de las ciencias sociales como nadie. Realmente la ficción es un recurso inigualable para contar ciencia y tenemos que aprovecharlo un poco más. Por último, lo que había hablado con Elvira de que podíamos contar, hablar de estos tiempos urgentes y lamentablemente trágicos. Digámoslo, estamos viviendo tiempos trágicos y contar la ciencia tiene mucho que ver. De hecho, está en todos lados, ¿no? La ciencia, qué pasa con la confianza en la ciencia, o en las actitudes, etc. De hecho, hay gente que dice que es un momento, pese a la tragedia, para aprovechar mucho, para promover la alfabetización científica, la alfabetización en salud. Lo hacemos un poco, ¿sí? Pero tenemos mucho más que hacer. Y también tenemos algunos problemas en este camino hacia contar la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía que la ciencia no incluye el principio de autoridad, que es aquel que dice que algo es verdad dependiendo de quién lo diga. En tiempos de pandemia, en tiempos de emergencia, el principio de autoridad empieza a valer. Por ejemplo, un tuit del ministro de Salud de Francia, cuando comenzó todo esto, que decía: no usen ibuprofeno, usen paracetamol, sin ninguna evidencia previa, pero lo dice el ministro de Salud de Francia. Por lo tanto, una corrida de compras de paracetamol inmediatamente, ¿sí? Bueno, esto tenemos que tener bastante cuidado. Por otro lado, también tenemos que tener mucho cuidado con las noticias que no son muy verdaderas, que digamos. Y uno puede pensar en mentiras, ¿no? Como diría el humorista Roberto Fontana Rosa, la mentira tiene patas cortas y nariz largo. La mentira es claramente una comadreja. Pero al revés de lo que solemos pensar, que la mentira tiene patas cortas, la mentira científica tiene patas largas y rápidas. Como demuestra esta investigación de hace unos pocos años, que lo que hacen es, toman tweets, ¿sí?, que pueden catalogarse como verdaderos o falsos, ¿sí?, como fake news o noticias verdaderas. Y se fijan cuánto camino recorren, cuán rápido van y a cuántas personas llegan. Por ejemplo, los tweets falsos llegan a muchas más personas. Los tweets falsos recorren mucho más camino y lo hacen en mucho menos tiempo. Así que tenemos que tener cuidado con estas cuestiones de no tomarlo tan a la ligera, porque por motivos psicológicos posiblemente, estas noticias llegan mucho más lejos. Vamos a ver ahora qué pasa con las noticias, particularmente en la pandemia. ¿Debemos basarnos en redes sociales o debemos basarnos más en noticias tradicionales? Bueno, uno podría pensar, no, las cosas están en las redes sociales porque ahí va mucho más rápido, ¿sí?, no hay intereses y lo que fuera. Esto podría pensar, no, vayamos más a lo tradicional, que debiera tener un mayor control. A ver qué pasa con esto, ¿sí? Esta es una investigación que analiza qué pasa con la exposición a noticias tradicionales y a redes sociales, Twitter sobre todo, y el impacto sobre las percepciones erróneas que hay sobre la COVID-19, ¿sí? Fíjense, acá está comparando noticias tradicionales versus Twitter en una serie de informaciones falsas, ¿sí? Por ejemplo, hablar de andar consumiendo murciélagos por ahí, lo rojo es desinformación, y que la COVID no es peor que la gripe común, en Twitter claramente está más alto, que COVID es una conspiración, en
Twitter está más alto. Y no es solamente que está más alto, sino que las consecuencias sobre los hechos de las personas se ven muy influidas por qué están consumiendo. Fíjense, acá vemos, ¿qué pasa con la gente que se expone a redes sociales versus la gente que se expone a noticias tradicionales? Fíjense lo que está ahí como en un verde, ¿sí? La gente que se expone a redes sociales tiende a respetar menos la distancia social. La gente que se expone a noticias tradicionales tiende a respetar más la distancia social. Con lo cual, no es inocente ver qué consumimos sobre la base de qué impacto va a tener esto en nuestro comportamiento, ¿sí? Por otro lado, tendríamos que diferenciar entre mala información y desinformación. La mala información es la información que es temporaria. Hoy te digo algo, y tal vez la semana que viene tengo que cambiarlo porque la investigación cambió. La desinformación es algo que conscientemente está dicho mal, ¿sí? Y básicamente la gente puede aguantar, ¿sí?, la mala información cuando se le dice a la semana pasada les contamos esta investigación, hoy apareció otra que parece que va más por acá la cosa. En cambio, ¿sí?, la confianza de la gente frente a la desinformación cae a pique, y tenemos que tener mucho cuidado, porque si la confianza desaparece, después no podemos seguir contando la ciencia, ¿sí? También esto es una gran oportunidad para ver qué pasa con las teorías conspirativas, ¿sí? Teorías conspirativas que la gente cree. Y bueno, se está investigando este negacionismo de las evidencias. Y es importante más allá de COVID-19. Cuando uno hace comunicación de la ciencia, siempre se enfrenta a la pregunta, ¿y qué hago con la pseudociencia? ¿Me dedico a compartirla? Voy a dar una opinión personal. Hay pseudociencia es absolutamente inocua, aunque nos moleste, aunque nos duelan los ojos. El terraplanismo, ¿a quién le hace mal? ¿A quién le importa? La astrología misma. ¿Quién no lee el horóscopo de vez en cuando? Ahora, si estamos hablando de pseudociencia que tiene que ver con las vacunas, ¿sí?, con que las vacunas hacen mal y no hay que vacunarse, si estamos hablando de pseudociencia que tiene que ver con la homeopatía, reemplazando a terapias que sabemos que tienen que ser utilizadas en determinadas patologías, ahí sí, tenemos que ir a ver qué está sucediendo y cambiar el formato. Si nosotros vamos a tratar de convencer a una madre que no quiere vacunar a sus niños porque leyó en internet que las vacunas hacen mal, por más que llevemos una tonelada de papers que hablan de la maravilla que son las vacunas, la madre no se va a convencer. Necesitamos cambiar nuestro discurso, ser más empáticos, ir por lo solidario, por lo colectivo, porque si no, no va a funcionar, ¿sí? Como les decía, el tipo de texto que uno lee influye en lo que uno cree, ¿sí? Por ejemplo, teoría conspirativa. El gobierno chino creó el virus. A medida que uno se va exponiendo, ¿sí?, a lo que se llama mainstream en la bibliografía, digamos, New York Times, diarios mainstream, diarios centrales, va creyendo menos en estas conspiraciones. En cambio, si uno se enfrenta a lo que en este paper llaman medios conservadores, que en realidad son aquellos que no le prestan mucha atención a las fuentes, etc., va creyendo más en las conspiraciones, ¿sí? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar la ciencia? Porque estamos peleando contra nosotros mismos en el fondo. Estamos peleando contra lo que se llaman sesgos cognitivos, ¿sí? Los sesgos cognitivos son aquellos que nos nublan el cerebro. ¿Por qué algo nos resulta confiable? Confiamos en algo o en alguien. Eso se estudia, por supuesto. Se estudia el comportamiento confiable y, por ejemplo, podemos saber que si alguien es más cercano socialmente, nos va a resultar más confiable. Si alguien tiene un estatus jerárquico mayor, puede resultar más confiable. Y si alguien fue confiable en el pasado, tiene como un crédito de confianza. Todo muy lindo. Por eso les pregunto. Tienen que darle a cuidar algo muy preciado, un hijo, un montón de dinero, lo que fuera, a alguna persona que no conocen, ¿sí? ¿A quién de estas tres personas le dan a cuidar ese algo muy preciado? ¿Persona 1, persona 2 o persona 3? Bueno, algunos estarán diciendo persona 1, mira qué cara de bueno, de buena que tiene. Otros dirán, no, es demasiado bueno, se lo van a sacar. Vamos al 3, que lo va a cuidar bien. Se dan cuenta de que esto no tiene sentido, ¿verdad? Son 3 dibujitos hechos por computadora, los cuales se cambian algunos rasgos. La posición de las cejas, cuán grande es la pupila, el ojo, cuán ancha es la nariz, los labios, y eso hace que nos cambie la confianza. Tan irracionales somos.
Y ahora supongamos que la Universidad Veracruzana hace una convocatoria para un subsidio de investigación y tiene que elegir a un científico para darle un gran subsidio de investigación. ¿A cuál eligen? ¿Científico 1, científico 2 o científico 3? ¡Chan! A ver, es absurdo esto, pero la confianza, los sesgos cognitivos hacen que miremos diferente al mundo, de acuerdo a cómo ese mundo se nos presenta. Sobre todo cuando hay argumentos. Si nosotros creemos en algo y viene otra persona y nos dice un argumento que está de acuerdo con aquello en lo que creemos, lo consideramos verdadero, no lindo, verdadero. En cambio, si el argumento está en contra, nos hace ruido en la cabeza y lo consideramos falso. ¿Sí? Tan grandes son los sesgos. Ahora hay un sesgo que está muy en juego, el sesgo de percepción del riesgo. Somos muy malos para percibir el riesgo. Fíjense en estas burbujas que están a la izquierda. Solamente dos veamos. La burbuja acá como lila, violeta, ¿sí? Es el riesgo que la gente piensa que hay de un choque de aeroplanos, de aviones. Piensa que es enorme. El riesgo real es la burbujita pequeña de acá abajo, mínimo. Por el contrario, el celeste, el riesgo que la gente piensa de un accidente de autos que le vaya a pasar a sí misma, mínimo. El riesgo es altísimo. Y ahora está pasando un poco eso. Está pasando un poco eso de que la percepción del riesgo frente a lo que tenemos que hacer frente a la COVID no es buena. La gente piensa, a mí no me va a pasar. Y con eso nosotros tenemos que salir a comunicar ciencia, ¿sí? Con todo esto, volvamos a contar la ciencia. Con todo esto que venimos diciendo de distintas tácticas, la ciencia de contrabando, quién cuenta la ciencia, cómo lo llamamos, y un poquitito también de neurociencia cognitiva, de entender cómo piensa la gente. Pero contar la ciencia, en el fondo, es una cuestión de táctica y de estrategia. Y si hablo de táctica y estrategia, tengo que mencionar a una persona que sabe mucho de estos temas, que era este señor, el poeta uruguayo Mario Benedetti, extraordinario poeta, ¿sí? Que escribió una poesía que se llama justamente Táctica y Estrategia, que los y las invito a leerla con ojos de comunicación de la ciencia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Nuestra táctica debiera ser esa, ¿no? Aprender como es nuestro público, querer a nuestro público como es, no querer cambiarlo. La táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. O sea, nuestras herramientas de contar la ciencia le lleguen al público, construya un puente verdaderamente fuerte que le llegue. Mi táctica es quedarte en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Que lo que les contemos sea significativo, que quieran salir a contarlo a su familia, a sus amigos, que si están leyendo un libro de divulgación científica, que se pasen la parada del ómnibus porque están leyendo apasionadamente. ¿Y la estrategia? Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple, dice Benedetti. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin nos necesiten a los científicos y a los contadores de historias de la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Como siempre, es espléndido escucharte hablar de ciencia, escucharte hablar de cronobiología también. Gracias por esta espléndida conferencia. Tenemos oportunidad para dar espacio a algunas preguntas, comentarios que los asistentes que nos acompañan tanto en Zoom como a través del Facebook Live de la página del Diplomado en Comunicación de la Ciencia tengan a bien hacernos. Nosotros podemos leerlas y compartirlas con Diego y que nos pueda abundar más en lo que ustedes tengan inquietud. Leemos a través del chat o si alguien tiene oportunidad de pedir la palabra aquí en esta sala, también tenga la libertad de hacerlo. ¿Tenemos preguntas en Facebook? Adelante, Manuel Ángeles Castellanos, otro cronobiólogo que hoy nos acompaña, Diego. Gracias, Elvira, por la oportunidad. Solamente felicitar a Diego y aprovechar la oportunidad para mandarle un fuerte abrazo. Y lógicamente la plática, como siempre, Diego,
Y sí, lo platicas muy bonito, siempre es muy difícil dirigirse a alguien que no esté involucrado en la ciencia y envolverlo como tú lo haces, hacer lo que dice Mario Benedetti, ¿no? Que te necesiten. Siempre que uno escucha tu nombre es sinónimo de quiero escucharlo, quiero leerlo, quiero verlo, ¿no? Entonces, solamente para eso sí, no es tan fácil como tú lo platicas. Es muy difícil hablarle a mis hijos de ciencia o hablarle a los niños de ciencia, es muy difícil. Y pues bueno, que felicidades, Elvira, por este diplomado, ¿no? Espero inscribirme el próximo año que tengas, pero avísanos, por favor. Diego, un abrazo, que Dios te bendiga, cuídate mucho. Muchas gracias, Manuel. Un placer verte, aunque sea por aquí. Espero de pronto sea en persona. Gracias, Manuel. Saludos allá al DF. Manuel Ángeles, director del Departamento de Anatomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, colega cronobiólogo. Y bueno, gracias por tus palabras. Cedemos la palabra al doctor Rigoberto Argüelles. Hola, buenas tardes a todas y todos. Y pues excelente la plática, me gustó mucho, quitando formalidades, te podríamos llamar Diego. Excelente. Fíjate que yo quisiera un comentario porque hay una parte en tu presentación donde mencionas quién tiene que comunicar la ciencia, ¿no? Y pones como periodistas, científicos, no recuerdo el otro grupo. Y de alguna manera pensamos que es el científico, ¿no? El que tiene que comunicarlo. Entonces, aquí hace ya varios años sucedió un caso muy curioso. Yo soy de formación matemática. Sucede que hay una conferencia de prensa de una universidad que en principio dijeron que era la Universidad de Guadalajara, después dijeron que no, era como algo que tenía un reconocimiento oficial por la Universidad de Guadalajara, y se presenta en una rueda de prensa y inclusive la jornada de Occidente publica, y entonces en la parte de la jornada del área de ciencias, publican investigador mexicano encuentra un nuevo campo de números en R3. Básicamente un campo para nosotros en matemáticas, pues es algo muy parecido a lo que le llamamos los números reales, donde hay una suma de números reales y una multiplicación de números reales que satisfacen ciertas propiedades. Y bueno, y se hace ahí, hace acompañado del rector de esa universidad, y después se genera un problema porque ya desde hace varios años se establece por ahí que después de lo que nosotros llamamos R2, es decir, del conjunto de parejas de números reales, después de ahí, cuando vienen las tripletas, ya no es posible encontrar campos algebraicos. Y al final, pues, se concluye diciendo pues, que lo que él está encontrando es algo que en los matemáticos le llamamos una trivialidad. No tiene mucho sentido. Y entonces aquí lo que en aquel momento se dijo es, los periodistas antes de publicar deberían de preguntarle, entre comillas, a los expertos si lo que están en esta especie de rueda de prensa diciendo es cierto. Aquí el problema es que la persona que lo presenta, primero no era de formación matemática, él era ingeniero, y segundo, su trabajo no tuvo, digamos, el arbitraje, que es lo que mencionas, ¿no? Tiene que haber un rigor también en la comunicación de la ciencia. Entonces, ahí yo lo veo que en realidad quienes comunican, pues es una respuesta muy difícil, pero sí tendría que haber una especie de cultura de la ciencia en general, y sobre todo con los periodistas, ¿no? Porque es una falsa noticia, como muchas hay, pero ¿qué pasa cuando un periódico, digamos,
de buena calidad que lo consideramos como La Jornada, publica algo que no es que resulte un fraude, simplemente que lo que se comunicó ahí no lo validaron. Gracias. Muchas gracias por el comentario, Rigoberto. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, el asunto es la aparición del periodista científico. Aquel periodista que, con las herramientas que va aprendiendo tanto en su formación como en el ejercicio de la profesión, va entendiendo el carácter de la ciencia y la naturaleza de la ciencia. A un periodista científico eso no debiera escapársele, ¿sí? Porque vería que no está publicado, o que las credenciales no son tales, o lo que fuera. A un periodista no científico, y sí, claro, se le puede escapar. Por ejemplo, cuando Albert Einstein visitó Argentina en 1925, ya era un rockstar, ¿sí? Hizo una gira por Argentina, Uruguay y Chile. Y lo trajo un diario, en ese momento un diario nacional, que era el diario La Prensa. Entonces habrán pensado, bueno, alguien lo tiene que acompañar, obviamente, a Albert Einstein para cubrir las noticias de lo que vaya ocurriendo. Pero total, nadie va a entender nada de lo que haga. Mandemos a cualquiera. ¿Y a quién mandaron? Al cronista de deportes a acompañar a la visita, a la gira de Albert Einstein. Bueno, hoy se mandaría un periodista científico, me parece, en el mejor de los casos. Pero en nuestros países todavía nos falta mucho camino por lograr ese periodista científico con criterio, con rigor, que pueda escuchar algo y hacer las preguntas correctas. Así que muchas gracias por el comentario. Muchas gracias, doctor Rigoberto, por su participación. Y damos la palabra a Alejandro Velázquez, uno de nuestros egresados al día de hoy. Buenas tardes, ¿sí me escucho bien? Señal de que sí me escucho bien. Okay. Sí, Alejandro. Va de la mano de la pregunta acerca del rigor. En el diplomado hicimos un proyecto de comunicación pública de la ciencia, y mi proyecto iba de estos nexos que se forman entre la cultura científica retratada en el cine y el público en general, y cine no documental, cine popular o cine de entretenimiento. Y siguiendo el hilo de los sesgos cognitivos, nosotros somos presos de nuestro mismo sesgo cognitivo de confirmación. ¿Cómo podemos, como comunicadores de la ciencia, volvernos más conscientes de este sesgo al momento de reinterpretar la comunicación de la ciencia al público? ¿Cómo sabemos que es trivial y que es importante para no perder el rigor científico? Gracias. Gracias, Alejandro. Hay dos preguntas ahí. Una, efectivamente, es la de la ciencia arquetípica en la cultura popular, en las películas, por ejemplo, en las series. Hay cambios, ¿sí? Fíjate, por ejemplo, una serie como Big Bang Theory, ¿sí? Una serie, una comedia, ¿sí? Tiene un asesor científico, es un doctor en física de la Universidad de California, ¿sí? Que cuida absolutamente todos los detalles. Los pósters que aparecen en la casa de estos amigos son pósters del laboratorio, bueno, el laboratorio del gabinete, sí, el laboratorio de física de este señor. Los congresos son reales, los papers son reales. A veces aparece un cuidado, por más que los personajes sean arquetípicos. Un Sheldon es raro que exista, es una exageración, por supuesto. Pero ahí me parece que se nos abre a nosotros hasta una oportunidad laboral. Cuando alguien quiere hacer una película, una telenovela, y aparece la ciencia, nosotros tendríamos que lograr estar metidos de alguna manera, para asesorar, para que, fenómeno, es ficción, ¿sí? Es ficción, es una historia que no existe, es una novela, pero que la ciencia no esté tan mal. Me parece que ahí tenemos bastante para incidir, y hay un camino para hacerlo, ¿sí? Hay realmente un camino para hacerlo. De a poco están apareciendo más estas asesorías. Lo siguiente, la segunda pregunta es, me parece que eso no se aprende, ¿sí? Me parece que se lee muchísimo, ¿sí? Uno no puede ser escritor sin leer, y uno no puede ser escritor de ciencia sin leer ciencia, y se aprende en el camino, ¿sí? Y uno va viendo, como lo que decía Rigoberto hace un rato en una conferencia de prensa, uno va viendo con el ejercicio de la profesión cuál es la fuente, si es una fuente primaria, si realmente hay investigación detrás, si está replicado. Digamos, en las ciencias naturales, uno de los criterios principales es la replicabilidad. O sea, uno publica para que alguien en la otra punta del mundo repita los experimentos que uno dice y den lo mismo. Si no dan lo mismo, tendremos que averiguar por qué. Y uno, con el ejercicio de la profesión, se va dando cuenta de estas cosas.
Al principio hay que ir con mucho más cuidado, tal vez, y después aparece ese instinto periodístico que te ayuda a buscar lo trivial, lo principal. El problema acá es que en la mayoría de los casos no tenés espacio ni tiempo para hacerlo. ¿Por qué contás noticias? Porque tenés espacio para tantas líneas o una noticia en el noticiero de la tele, ¿sí? La ciencia no entra ahí. Muchas veces necesitas otro espacio y otro tiempo para contar lo verdaderamente importante, que son las preguntas de la ciencia y no siempre las respuestas, y no tenemos la oportunidad. Una buena pregunta científica es fascinante porque no se cierra con respuestas, te abre nuevas preguntas. Y contar eso es maravilloso, necesitas tiempo y espacio, y a veces no los tenés. Pero una vez que te dedicas a eso, van apareciendo las oportunidades. Voy a prender la luz. ¿Sí? ¿Ya con luz? Ahora con luz. Muchas gracias, Alejandro, por tu participación. En Facebook, Gabriela Excel Ayala nos escribe: excelente presentación y muy pertinente el análisis ante las diversas percepciones que generan la mala información y la desinformación. Tenemos también una pregunta en Facebook de Darío Colorado Garrido que dice: gran presentación. ¿Hasta qué grado podemos pensar en divulgar la ciencia con el objetivo que llegue a personas que toman decisiones, líderes o gestores de leyes o políticas? ¿Qué opinas, Diego? Creo que tienes una gran opinión al respecto. Difícil, pero no imposible, te diría. Y acá me parece que estamos en una gran oportunidad, ¿sí? Cuando, solo puedo hablar de mi país, no conozco cómo se está tratando en otros lugares. Tenemos problemas graves con la pandemia en Argentina, hay muchísimos contagios, muchas muertes, no estamos en una buena situación, pero hay un esfuerzo y se nota por tomar decisiones basadas en evidencia. Los discursos del presidente, ahora no, porque pasó mucho tiempo, eran siempre con una serie de científicos, médicos, epidemiólogos detrás. Como que esta es la gente que me acompaña para tomar decisiones. Por lo tanto, lamentablemente tenemos que llegar a una cuestión trágica para que eso ocurra. Nuestro rol ahora es que eso continúe más allá de la tragedia. O sea que realmente las decisiones se empiecen a tomar basadas en evidencia. ¿Qué hacemos los científicos en general? Solemos pedir que el Estado, el gobierno más que el Estado, apoye a la ciencia. ¿Sí? Y está muy bien, y hay que pedirlo y hay que exigirlo, porque no la apoya lo suficiente. Pero también tenemos que exigir que el gobierno se apoye en la ciencia. Un cambio de preposición, ¿no? Que el gobierno se apoye en la ciencia para las cosas que tiene que hacer, que no se base en opiniones, en encuestas, ¿sí? En intuiciones, que se base en evidencia. Y para eso también, es justo decirlo, tenemos que ser un poco menos confortables los científicos, ensuciarnos un poco más, ¿sí? En alguna época, cuando yo estudiaba biología hace muchos años, aquel que estaba en biología o en ciencias biológicas y se pasaba a la industria era un traidor. Te pasás al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Al capitalismo salvaje. Hoy no es así. Hoy realmente hay mucha más colaboración entre la ciencia, la tecnología y la industria. Pero todavía me parece que hay un pequeño prejuicio de científicos y científicas que se vuelcan a la gestión pública, ¿sí? Que abandonan un poco el confort del laboratorio, que es difícil, que es exigente, pero es un confort, lo conocemos de memoria, para dedicarse un poco a dar lo que tenemos para dar para mirar el mundo. Yo creo que el mundo sería un lugar mejor si lo hiciéramos un poquitito más, ¿sí? No te digo que todos renunciemos y nos dediquemos a la función pública, pero que colaboremos un poco más. Me parece que eso va a ayudar para que aquellos tomadores de decisión en política y también en las empresas, en salud, en lo que fuera, escuchen más a las evidencias que tenemos para darles. Muchas gracias. Aprovecho para leer un mensaje que Carlos Enrique Orozco, fundador de la Maestría en Comunicación de la Ciencia del ITESO en Guadalajara, dice: Golombek, excelente como siempre. Claro que sí. Ahora damos la palabra a Elín Gómez Ronzón, quien es egresada de la generación 2015 del Diplomado en Comunicación de la Ciencia. Mucho gusto en saludarte, Elín, qué bueno que nos acompañas. Adelante. Hola, felicidades a todos mis colegas y excelente presentación de Diego.
Creo que yo me volví muy famosa en el diplomado porque a mí me encanta el lifestyle y la belleza y el poder que tiene el consumo en la ciencia, ¿no? Para la sociedad. Y una de las cosas que, bueno, a mí me tocaba ver y que quería preguntar es, obviamente, empoderar a la gente o a veces darle esa pues no educación, los vuelve hasta cierto punto esnovistas, ¿no? Porque nos vuelve como si la ciencia fuera, hace creer a la gente que la ciencia es completamente absoluta. Pero el problema que realmente, o sea, yo tengo ahorita que estoy desarrollando un proyecto de lifestyle y te quería preguntar es, ¿cómo le haces para, o sea, creo que la puse en Facebook, ¿qué tan importante es el trabajo en equipo desde varias ciencias para crear narrativas interesantes? Porque lo que yo quiero hacer, por ejemplo, tiene que ver con belleza, lifestyle, cosmética y todo eso, y no nada más voy a usar ciencia de salud, voy a usar ciencia social, como los cánones de belleza, como la inclusión, como el racismo y todo esto. ¿Cómo me sirve para crear narrativas que sean interesantes? Y aparte, creo que lo más complicado que yo he encontrado es crear equipos multidisciplinarios, porque la verdad es que somos súper complicados las personas que queremos hacer esto. Luego queremos mucho protagonismo, ¿no? ¿Y cómo ha sido para ti o cómo es la integración de equipos multidisciplinarios para crear estas narrativas? Muchas gracias, Celine. Voy un paso más atrás de tu pregunta. Hoy no hay ciencia que no deba ser interdisciplinaria. En mi laboratorio, está bien, hay biólogos, pero hay bioquímicos, hay físicos, biotecnólogos, cada tanto hasta tenemos que hablar con algún filósofo si te descuidas. La ciencia avanza justamente por llenar huecos que vienen con información que viene de otro lado. Contar la ciencia también debe ser así. Pero no necesariamente es un trabajo de equipo. Acá me parece que el trabajo puede ser individual, ese es tu proyecto. Lo que es seguro es que vas a tener que consultar a muchos profesionales de lugares muy diferentes, cuantos más sean, más enriquecedor va a ser tu proyecto, que terminará en un libro, en un documental, en lo que fuera. Pero si tu proyecto involucrara solamente gente de cosmética o dermatólogos o lo que fuera, va a ser menos interesante, ¿verdad? Que si hablas con historiadores, que si hablas con filósofos, que si hablas con otra perspectiva. Entonces, más que trabajo de equipo, es que tú te abras a múltiples voces, ¿sí? Porque, de nuevo, también es muy cómodo. Imaginemos que no es un proyecto grande, que tienes que escribir una nota, ¿sí? Una nota sobre tal producto cosmético y el efecto que tiene en la piel. Y tienes una fuente, ¿sí? Una fuente que es una dermatóloga que es experta en ese tema. Te puede salir un excelente reporte, pero no tan bueno como si exploraras un poco más profundamente, si vieras qué es un cosmético, de dónde sale, por qué se aplica maquillaje en determinados lugares del cuerpo y no en otros. Hay un montón de cosas que van a enriquecer tanto tu comunicación de la ciencia, de la misma manera que la investigación científica se enriquece por aportes múltiples de distintas disciplinas. Me parece el símil es similar, pero en comunicación el centro vas a ser tú, que vas a investigar y vas a ver hacia dónde ir. Así que más que trabajo de equipo es abrirte a una multiplicidad de miradas y visiones. Okay. Muchas gracias, Celine. En Facebook nos comenta Juno Hernández. Doctor Diego, soy una fan suya y divulgadora. Pasé de la ciencia a la filosofía y me di cuenta de una extrema soberbia en la comunidad científica y lo mucho que cuesta colaborar. ¿Cómo podríamos invitar también a los científicos y las científicas a un quehacer más interdisciplinar? Hay muchas formas, me parece. Una es las zanahorias, ¿sí? Dar incentivos, realmente. Por ejemplo, yo estoy muy convencido de que todo donativo, todo subsidio de investigación debiera tener un porcentaje mínimo, muy pequeño, para que se dedique a comunicación de la ciencia, obligatoriamente. Al mismo tiempo, si uno hace investigación interdisciplinaria, tendría que tener incentivos mayores. Si uno logra una pregunta que para su abordaje tengas que congregar a científicos, filósofos, a gente de distintos lados, tenés más dinero, ¿por qué no? ¿Sí? El otro incentivo es por la prepotencia del ejemplo, ¿sí? Si lo empezamos a hacer e insistimos, vamos a tener éxito. Y a la gente le va a gustar y va a valorar la ciencia de una manera distinta. Al principio puede ser que caiga mal en nuestra comunidad, entre nuestros colegas, pero con el tiempo, si perseveramos, vamos a ser un ejemplo. Y la gente va a querer hacer eso, va a querer que se reconozca su disciplina, que se reconozca la ciencia de otra manera, y va a darse cuenta de que hay que hacerlo. Con lo cual, son las dos
respuestas que doy son incentivos para que la gente quiera hacerlo. Lamentablemente nos movemos por incentivos y recompensas, ¿sí? Y el segundo es ejemplo. Insistir en lo que hacemos para que la gente lo vea cada vez más y van a querer hacerlo con nosotros. En México, en lugar de zanahoria, decimos chayotes. Tenemos aquí también el comentario de David Mustri, egresado de la generación 2015 del diplomado también, y dice: al principio de la charla se comenzó hablando de la necesidad de generar contenidos de comunicación y divulgación de la ciencia para nivel secundaria, dado que es el momento en que quienes se dedican a la ciencia han decidido hacerlo. ¿Cuál es la estrategia que propones para llevar a cabo esto? He utilizado los contenidos generados en Proyecto G para compartir clases a todos los niveles, desde secundaria hasta universidad. Muchas gracias, David, por la pregunta y el comentario. A ver, creo que tienes la respuesta muy clara, ¿sí? Los contenidos de divulgación, de comunicación científica, bien usados, son un excelente disparador para la clase, un excelente disparador para la educación formal. Jamás van a pretender reemplazarlos, obviamente, pero un docente con inquietudes, con entusiasmo, va a saber encontrar esos o documentales, o libros, o ficciones, o teatro, lo que fuera, que le va a servir para disparar un tema tal vez un poco más árido, más complicado de contar, y después la autoridad obviamente la tiene el docente, la docente, que sabe a dónde quiere llegar, el maestro o la maestra que sabe dónde quiere llegar en la clase. Pero utilizar estos elementos, estabas preguntando por secundaria. Bueno, hay contenidos que son muy específicos de secundaria, y hay temas que son muy específicos de secundaria. No hay forma de que te vaya mal si disparás un contenido de ciencia en la secundaria a partir de cuestiones del cuerpo humano. ¿Qué le interesa más a un adolescente o a un adolescente de su propio cuerpo y otros cuerpos también, dicho sea de paso, ¿sí? O bien dispararlo desde la música, desde el deporte, intereses genuinos de la adolescencia, de las relaciones interpersonales. Y a partir de allí, llevarlo hacia donde quieres, llevarlo hacia el tema científico o el tema de currículum que te interesa. No falla nunca, y por lo que cuentas, lo vienes haciendo muy bien también. Muchas gracias, David Mustri, por tu intervención. Y tenemos también una pregunta de Nancy Álvarez Ramírez, quien es egresada de esta generación 2020 del diplomado. Concuerdo en que al comunicador estratégico de la ciencia se le consulta o brinda relevancia necesaria cuando existe una crisis. Mi pregunta es: ¿cuál sería la metodología para que el comunicador, divulgador, pueda resaltar la importancia de su quehacer como factor estratégico para evitar la crisis o anteponerse a ella? Es lo que decíamos, cuánto de el trono que está teniendo la ciencia actualmente en medio de la pandemia va a quedar en tiempos, llamémoslos, normales, ¿no? Me parece que no se puede ser pasivo en esto, no se puede esperar a que la sociedad venga a buscarnos y venga a exigirnos ciencia, tenemos que ir a buscarlo. A ver, por ejemplo, política universitaria. Las universidades tendrían que hacer listas de sus expertos y expertas en determinados temas y mandarlo a todos los medios. ¿Sí? Si no, no tenemos excusa después de quejarnos de que hablan cualquier pavada sobre un tema y no nos consultan a nosotros los expertos. Debemos ser activos. Y esto de hacer un catálogo de, si necesitas hablar sobre tal cuestión, tenemos a tal profesor. Sobre este otro tenemos a tal maestra. Y así sucesivamente. Ser activos e ir a buscar e ir a convencer. Si nos quedamos pasivos, después no podemos quejarnos, ¿sí? De que no se presta atención a la ciencia o que viene en crisis porque nunca nos escucharon. Tenemos que ir a contar, tenemos que subirnos al cajón de manzana en la plaza y contar la ciencia, aunque nadie nos escuche al principio. Al cabo de un rato va a haber 5, 10, 15 personas. Muchas gracias. Damos la palabra a Socorro Aguilar, también de las egresadas de esta generación. Adelante, Coco. Hola, sí me escuchó, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Diego. Estuvo súper linda tu ponencia. Pues es que ya respondiste en términos de políticas universitarias, qué es lo que tiene que pasar. Y yo lo pensaría más en términos de políticas institucionales, o sea, pensando también en los institutos de investigaciones científicas, qué es lo que tiene que pasar para que se incluyan estos procesos de divulgación.
porque, o sea, igual al principio de tu plática dijiste que, pues que estaban bien las formas de evaluación, ¿no? Digamos, de los productos científicos, ¿no? O sea, está bien cómo lo hacen, pero eso también como que nos aleja de las otras posibilidades de incluir la divulgación, ¿no? En esos espacios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se incluyan en las políticas institucionales como con lineamientos, ¿no? Para que abramos camino, digamos, a la divulgación de la ciencia, comunicación de la ciencia, etcétera. Gracias, Coco. Sí, cuando decía universidades también puedo incluir a instituciones científicas en general, a institutos de investigación, etc. Lo que suelen hacer estas instituciones, y lo hacen muy bien, debo decir, es contentarse con lo que llamamos comunicación institucional, ¿sí? Tener un plan de comunicación institucional y salir a contar las investigaciones puntuales, salir a buscar dinero de donantes, obviamente. Y está muy bien, si hay gente que se especializa en eso y lo hace bien. Me parece que no alcanza, porque estamos perdiéndonos la oportunidad desde los institutos de investigación científica de hacer comunicación en general, no solamente institucional. No decir, este año nuestro instituto publicó tantos trabajos, consiguió tanto dinero, pues, consiguió tales patentes, que hay que hacerlo, y está muy bien, porque eso es un informe que le demos a la sociedad que nos paga con los impuestos, finalmente. Pero hay que hacer más. Hay que animarse a hacer cualquier formato de comunicación científica desde las instituciones de la ciencia, y en general no lo hacemos. Estamos muy contentos con la comunicación institucional, la contamos en nuestro reporte de fin de año, y perdemos oportunidades. Si sale un paper importante de tu instituto de investigación, no solamente tenés que hacer la gacetilla de prensa, tenés que pensar con qué más lo puedes aprovechar, qué más puedes contar, tirando de un hilo de ese paper, qué otra historia te puede salir. Y en general eso no lo hacemos, nadie nos lo exige, tenemos que hacerlo por motu propio, por entusiasmo propio, pero creo que nos va a hacer muy bien, nos va a poner en otro lado frente a la sociedad, no solamente hacer comunicación institucional, sino comunicación científica en sentido más amplio. Muchas gracias y continuamos con una participación de Sofía Gutiérrez en el chat de Zoom, quien dice, buenas tardes a todos, muchas gracias por la plática, también la disfruté mucho. Quisiera preguntarle a Golombek sobre su experiencia de comunicación de la ciencia en este contexto de interacción virtualizada. Muy bien, estamos todos un poco preocupados con eso, está muy bien. A ver, al principio tuvimos que aprender, al igual que con la educación formal, ¿sí? Tuvimos que aprender este nuevo formato. Y nos divertía, ¿sí? Un poco como que estaba bien, no estaba mal. Hay gente que se dedica a esto hace mucho, ¿sí? A hacer podcasts o videos de YouTube o cosas exclusivamente virtuales, y el resto tuvimos que aprender un poco a hacerlo. Pero pasó algo interesante, me parece que es lo mismo que pasó con la vida cotidiana. Nos aburrimos. Nos aburrimos de dar Zoom todo el tiempo, ¿sí? de grabar mensajes de WhatsApp, de mandar tweets de lo de siempre. Y empezó, y hace muy poquito, ¿sí? Y no es que quiero que siga esto, sino estoy simplemente describiendo, empezó hace muy poquito la búsqueda de nuevos formatos, de nuevas formas de contar la ciencia en estos tiempos de virtualidad, ¿sí? No quedarnos con una charla por Zoom, que bienvenido sea, ¿sí? Pero ver qué más le podemos agregar. Y acá lo cuento por ahí con un ejemplo. Yo organizo uno de los eventos TED de acá, se llama TEDx Río de la Plata, que es muy grande, ¿sí? Son eventos que cuando son presenciales son masivos, son para 10.000 personas o algo así. Y tuvimos que reinventarnos en tiempos virtuales. Y bueno, inventamos cosas raras, nos pusimos a hacer Twitch, esas cosas que hacen los muy jóvenes, ¿sí? Para comentar videojuegos o lo que fuera. Vamos a hacer cosas raras porque simplemente dar una charla a través de una cámara ya no alcanza. Y eso me parece que está bueno, ¿no? Que ojalá nos quede también, cuando haya cierta normalidad, las ganas de seguir innovando con todo lo que nos puede brindar un formato virtual, que no reemplaza al presencial, pero podemos hacer todavía muchas más cosas. Al principio estábamos como sorprendidos, entusiasmados. Después empezamos a inventar cosas nuevas, que es lo que pasa siempre con la humanidad. Esperemos que podamos seguir inventando cosas nuevas, con o sin pandemia. Muchas gracias, Diego. Vamos a darle voz a Alicia Bautista,
también egresada del diplomado. Hola, muy buenas tardes, Diego. Antes que nada, pues muchísimas gracias por esta charla maravillosa. Nos pone a reflexionar sobre muchas de las cosas que estamos pasando. Y bien, como egresados también de este diplomado de Comunicación Pública de la Ciencia, hemos visto a lo largo de este diplomado y he escuchado a distintos expertos en la materia, comunicadores, divulgadores. Y uno se puede preguntar, esos divulgadores, esos comunicadores públicos de la ciencia con vasta experiencia, se les puede ver como quienes nunca se han equivocado y que todo lo han hecho a la perfección, probablemente. Entonces, pues a mí me gustaría saber, Diego, ¿cuáles han sido tus retos como comunicador y divulgador de la ciencia a lo largo de tu trayectoria? Algo que los haga ver como humanos y no como estos seres en el Olimpo que hacen divulgación de la ciencia y que todo el mundo nos inspiramos, ¿no? De ustedes, pero que también, por supuesto, han tenido grandes retos y ustedes han sabido sortearlos. Entonces, pues un poco eso y un poco cuáles son esos retos que tiene el comunicador público de la ciencia, pues quizás lo has visto en México, pero en general en América Latina. Gracias, Diego. Oh, gracias a ti, por favor. Muy, muy interesante. En principio, el problema no es que el comunicador esté allí en el Olimpo. El problema es que el científico esté allí en el Olimpo, Alicia, que no es lo mismo, ¿sí? Hay comunicadores extremadamente soberbios. Un ejemplo, de Gracie Tyson, ¿sí? El que está haciendo la nueva versión de Cosmos, el director del Observatorio de Nueva York, es muy soberbio, ¿sí? Y a mí no me gusta, es algo personal esto, ¿sí? Porque nada, como que quiere superar a Sagan de alguna manera o de fuera. Pero son casos muy puntuales, el comunicador soberbio. El problema es el comunicador que muestra a la ciencia soberbia, a la ciencia en un Olimpo, esto es para unos pocos, esto no es para cualquiera, y eso lo tenemos que destruir. Pero en principio, dándole voz a mucha más gente, dándole voz a mujeres, a minorías, a estudiantes, ¿sí? A doctorandos, dando voz a mucha más gente, y por otro lado, encontrando formatos que nos permitan, sin dar una versión completamente vacía de la ciencia, dar una versión un poco más realista, que diga, hicieron este experimento, falló, no dio lo que querían. Nunca lo hacemos, ¿no? Nunca contamos los errores o el camino, el proceso científico. ¿Por qué? Por lo que contestábamos hace un rato, no tenemos tiempo, no tenemos espacio. Tratemos de darnos ese tiempo y ese espacio. Por ejemplo, si en lugar de una nota periodística estamos hablando de un libro, o de un documental largo, o estamos en YouTube o en un podcast que podemos hacer lo que queremos, porque nosotros lo decidimos, vale la pena contar cómo se llegó a algo y no solamente el algo al cual se llegó. Y con respecto a la segunda parte, los retos son infinitos, ¿sí? Yo elegí un camino particular. Yo hago comunicación hace mucho tiempo. Yo trabajaba en periodismo antes de estudiar ciencias, de los 15 años. Pero elegí un camino particular para contar la ciencia, siendo investigador, ¿sí? Dedicándome a las dos cosas a la par. Y en un camino muy desacartonado, un camino con mucha ficción, con humor, con mucho contrabando, etc. Y no caía bien, ¿sí? No es que la gente decía, oh, sí, maravilloso. Hubo que ser muy perseverante y lamentarlo muchas veces. A mí, por ejemplo, me juzgaban mal como científico en algún momento y yo veía que los informes a mis pedidos de donativos eran, sí, todo muy bien, pero se dedica mucho a esas pavadas de contar la ciencia. Bueno, tuve que sobreponerme y seguir porque estoy muy convencido de esta forma de contarlo. Y ya después de tantos años, como que me aguantan, ¿sí? No digo me respetan, digo al menos me aguantan. Hubo muchos retos en esto, ¿sí? Retos también de continuidades. En nuestros países no es fácil hacer programas con continuidad en el tiempo, porque cambian las políticas. Yo trabajo mucho para el Estado, ¿sí? Me gusta mucho hacer políticas públicas. Cambian los gobiernos, etcétera, y cambia todo. Entonces, en México es parecido, ¿sí? Estos cambios conspiran un poco contra tener un plan continuo y a largo plazo de poder hacer esta comunicación de la ciencia. Otro reto es convencer a los colegas que participen, ¿sí? Sobre todo con este formato de humor, de ficción, de contrabando. Yo por ahí llamo a un científico para contar algo y lo disfrazo, ¿sí? O lo hago actuar.
y hay que convencerlos, ¿no? Después sale bárbaro y están contentos y se lo muestran a toda la familia, pero hay que convencerlos. Con lo cual hay muchos retos en el camino y son los que finalmente nos hacen un poco más fuertes. Muchas gracias, Alicia. Y ya para cerrar con esta ronda de preguntas, damos la palabra a Isis Delgado, egresada también de esta generación 2020. Gracias. Muchas gracias, Diego, por tu charla. La disfruté mucho. Y bien, quería comentar que en mi caso, el tomar el diplomado en comunicación de la ciencia y empaparme sobre esto, no es mi objetivo convertirme en comunicadora o en divulgadora. En mi caso, yo tengo un proyecto donde tengo que acercarme a una comunidad con el objetivo de que acepten una tecnología, que la apropien. Y me preguntaba cómo ganar confianza, cómo hacer que me escuchen, cómo lograr esta conectividad con esta comunidad. Y yo agradezco mucho este espacio de aprendizaje, de comunicación pública de la ciencia, porque finalmente generamos junto con mis compañeros una estrategia para hacer esta meta que tengo posible, y también tu charla me ha ayudado mucho para definir igualmente cómo hacer esto posible, ¿no? Cómo lograr esa aceptación con una comunidad pues en específica, y que finalmente esto pues se traduzca en un tipo o algún desarrollo, ¿no? Que tenga algún impacto. Muchas gracias. Gracias a ti, sí, y coincido plenamente. Estudiar o formarse en comunicación de la ciencia no necesariamente es para ser un comunicador profesional o dedicarse a eso. Te hace mejor científico, te hace mejor científica, porque si vos podés contar lo que estás haciendo simplemente, con rigor, elegantemente, concisamente, vas a ser un mejor científico y una mejor científica. Así que me parece muy lindo lo que contás. Muchas gracias, Isis, y muchas gracias, Diego, nuevamente por tu espléndida conferencia y por tu disposición para contestar tantas preguntas. Otras, disculpen, se quedan ahí en el Facebook. Ya tenemos los tiempos reducidos y no nos queda más que agradecerte muy afectuosamente tu participación, y a nombre de la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección de Comunicación de la Ciencia y de la Dirección General del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, te hacemos llegar la constancia virtual a ti, Diego Golombek, por tu participación con la ponencia magistral Contar la ciencia en tiempos urgentes, el día de hoy, 4 de diciembre del año 2020. Muchas gracias. Gracias, Diego, y esperamos pronto tener el honor de recibirte en las instalaciones de la Universidad Veracruzana, en tanto los tiempos nos los permitan. Muchísimas gracias, Elvira, a todos, todas, un placer, y sí, sigamos comunicados y ya nos veremos de verdad. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Diego. El maestro Domingo Canales quiere hacer un saludo para ti. Diego, muchas gracias. Diego, muchas gracias. Nos hiciste un extraordinario relato de cómo contar la ciencia en todos los tiempos, porque la ciencia no tiene tiempos. Te agradecemos esta extraordinaria conferencia que nos has brindado, porque contar la ciencia, por supuesto que no es fácil, pero los que estamos en ello creemos que es indispensable. Muchísimas gracias por esta extraordinaria charla o conferencia, como le quieran llamar, pero que nos ha dejado múltiples enseñanzas para quienes estamos involucrados en esta difícil, fácil tarea de contar y divulgar la ciencia. Muchísimas gracias, muy amable. Pues muchas gracias, Diego. Te enviamos un afectuoso saludo y continuamos con la ceremonia de entrega de las constancias del Diplomado en Comunicación de la Ciencia a la generación 2020. Siguiendo con el orden de nuestro programa,
Escucharemos las palabras de la maestra Edith Escalón Portilla, coordinadora del Diplomado en Comunicación de la Ciencia. Muchas gracias, Elvira. Soy un poco de... Bueno, quiero iniciar... Sí. A ver si se escucha mejor. No, una disculpa, es que demasiado eco. ¿Sí? Sí. Bueno, quiero iniciar con un agradecimiento a los funcionarios que nos acompañan, los funcionarios universitarios que están ahora presidiendo esta ceremonia de clausura. Muchas gracias al doctor José Rigoberto Gabriel Argüelles, quien es el director general de la Unidad de Estudios de Posgrado aquí en la Universidad Veracruzana y que viene en representación de la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de esta institución. También a la maestra Liliana Betancourt Trevedan, directora de Desarrollo Académico. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Al doctor Rafael Alcalá, quien es director general de Difusión Cultural. Por supuesto, a Raciel Martínez, el director de Comunicación Universitaria. Al maestro Domingo Canales Espinosa, director del área biológico agropecuaria en la UB. Y a la maestra María Luz Pérez Lorenzo, jefa del Departamento de Educación Continua de nuestra Casa de Estudios, departamento del cual depende o en donde está registrado nuestro programa. Y bueno, también agradecer mucho a nuestros invitados, talleristas, conferencistas que están hoy con nosotros. Además, tenemos la presencia de nuestros egresados, como vieron en las preguntas, en la participación, de los egresados de la primera, segunda, tercera generación, y por supuesto de nuestros estudiantes, hoy egresados, de la cuarta generación del Diplomado en Comunicación de la Ciencia. Gracias a todos y también no quiero dejar de mencionar al grandioso equipo tanto del área biológica como de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, que pues han llevado la ardua tarea de convertir este diplomado que era presencial en un diplomado en línea o mixto o medio mixto o algo así, y ya no sabemos cómo decirle, que es, bueno, ahora nuestro proceso al que nos ha obligado esta situación, esta pandemia. Gracias a todos por estar aquí, bueno, por celebrar o estar en esta celebración colectiva de una experiencia compartida, como lo es, pues, nuestro diplomado. Este programa, como saben, está enfocado a profesionalizar la práctica de comunicadores, de periodistas, de científicos, de académicos, de divulgadores en el área de comunicación de la ciencia, pero lo hace con una visión particular, con el enfoque de crear estrategias de comunicación pública de la ciencia que tengan tres características: pertinencia social, compromiso y también creatividad. Se creó este programa en 2013, como bien lo mencionó la doctora Elvira, y bueno, desde entonces integró al diseño los aportes del campo académico de la comunicación de la ciencia. Como nosotros siempre comentamos con nuestros estudiantes, la comunicación de la ciencia es un campo académico que ha crecido mucho en los últimos años y hay conocimiento científico ahí. Es la ciencia de la comunicación de la ciencia. Afortunadamente tenemos también trayectoria en México, muchas experiencias, como decimos nosotros, aprendizajes de las cosas que han salido bien y mal en estos años que nos han permitido avanzar. Entre ellas, bueno, la necesidad de un enfoque crítico en torno a la ciencia y también a la comunicación, un diseño pedagógico basado en experiencias didácticas de aprendizaje colaborativo, la selección de bibliografía especializada. Como nosotros decimos siempre, hay solidez teórica en este programa y en la formación que ofrecemos a nuestros estudiantes, y, bueno, la perspectiva de compromiso social. Entonces, tenemos
en este proceso, en este programa y en esta edición 2020, una amplia formación para los estudiantes que nos permitió construir el aporte o el apoyo de 36 especialistas de 4 países de América Latina, de Colombia, Argentina, Brasil y por supuesto México. Ellos nos apoyaron generosamente en la formación de nuestros estudiantes y quiero aprovechar para agradecerles a todos ellos. Algunos están aquí con nosotros hoy, otros por diversas actividades estarán en otros espacios, pero seguramente verán esta propuesta porque, como decimos, es una formación colectiva, el diplomado es eso. También, bueno, de México agradecer a las 4 organizaciones o instituciones que son pilares también de este diplomado, como son la UNAM, el ITESO, Somedicit y la red MPC. Desde las maestrías, desde los posgrados, desde las instancias que coordinan la colaboración en red de divulgadores y de periodistas, pues hemos podido construir experiencias para nuestros estudiantes, ¿no? Como nos gusta decir a nosotros, aprendemos en colectivo y aprendemos de los mejores. Y esta charla es un ejemplo de ello, es la cereza en el pastel, o cerrar con broche de oro, como nos encanta decir. Agradecemos muchísimo a Diego que haya aceptado nuestra invitación y también a nuestros estudiantes porque el programa está enfocado al diseño de estrategias y ellos lo hicieron y lo hicieron bien, pese a todas las inconveniencias de transformar esto en una modalidad virtual y presentan hoy 15 iniciativas que son valiosas en sí mismas, teóricamente sustentadas, que son técnicamente viables y perfectamente asequibles. Todas parten de problemáticas reales, de contextos sociales muy próximos y creo que los alumnos hoy egresados se merecen un aplauso, se merecen un reconocimiento por haber hecho un gran esfuerzo al continuar a pesar de todas las circunstancias que nos atraviesan a todos, las pérdidas que hemos tenido, a pesar de la situación dolorosa que estamos viviendo, lograron hacer una excelente participación. Gracias a ellos y bueno, gracias a todos los que hacen posible este diplomado. Vamos a pasar a continuación para que los conozcan, porque pues no van a poder estar aquí, ¿verdad? Bueno, están aquí, pero no podemos entregar constancias físicas. Felicidades, María del Socorro Aguilar Cucurachi. Ella presentó el proyecto La fotografía participativa como estrategia de comunicación pública de la ciencia hacia el conocimiento local de las contribuciones del bosque de niebla a la ciudadanía. Felicidades, Coco. También a Nancy Álvarez Ramírez por la estrategia para el fomento de la cultura de la propiedad intelectual en la Universidad Veracruzana. Gracias, Nancy. Felicidades. Los aplausos son raros y no se oyen, ¿saben? O sea, pero no importa, se ven. El rescate del valor nutricional y cultural de la milpa como base en una alimentación balanceada en la dieta de niños, niñas y adolescentes, de Alicia Antonieta Bautista Vega. Felicidades, Alice. También a Paola Janet Cortés Pérez, que presenta una estrategia para la promoción de la apreciación de niños de Coatepec, a los hongos bioluminiscentes. Felicidades, Pau. A Marcela de Jesús Sánchez por una estrategia de fomento a la cultura de la vacunación en la comunidad indígena de San Juan del Río, del municipio de Rafael Delgado, Veracruz. Gracias, felicidades, Marcela. También a Isis Raquel Delgado Tejeda, quien presenta la propuesta para destacar la importancia de las mariposas en los ecosistemas y su avistamiento para propiciar la conservación entre ecoturistas. Asimismo, Andrea Farías Escalera, quien diseñó una estrategia para acercar a las niñas y jóvenes a modelos femeninos en ciencia y tecnología. Asimismo, a Carlos Hugo Hermida Rosales,
quien se propuso sensibilizar de la importancia de los cafetales bajo sombra como santuarios de flora y fauna y prestadores de servicios ambientales. También a Miguel Ángel Hidalgo Reyes, quien diseñó una estrategia de vinculación entre el ámbito docente y científico para potenciar la percepción de la ciencia entre jóvenes y docentes universitarios. Felicidades, Miguel. A Ignacio Ismael Muñoz Martínez por la estrategia para el fomento de la cultura de la propiedad intelectual en la Universidad Veracruzana. Esa fue una estrategia colectiva, en equipo. Y también a Luz del Carmen Noé Nava, que diseñó una estrategia para el fomento deportivo de mujeres trabajadoras con problemas de salud del centro de Veracruz, así como Claudia Peralta Vázquez, que propone una estrategia para la comprensión de tratamientos a padres de niños diagnosticados con el trastorno del espectro autista. También a Guillermo Rodríguez Rivas, quien propuso una estrategia de comunicación rural para el fomento de la cultura y el conocimiento en materia de mejoramiento genético forestal. A Cintia Alejandra Ureña Aranda, quien propuso la estrategia Humedales Urbanos como Reservorios de Vida, estrategia de comunicación pública de la ciencia para sensibilización en entornos escolares. Y finalmente, Alejandro Velázquez Bernal, por su estrategia de visualización de la cultura científica en el cine popular a través de cápsulas digitales de contenido audiovisual e interacciones en línea. Todos ellos, nuestros egresados del Diplomado en Comunicación de la Ciencia 2020. Felicidades a todos, un abrazo enorme y qué bonito es verlos concluir en diferentes momentos de este proceso que inició en marzo pasado, iba a terminar en junio y después se recorrió hasta hoy, que es diciembre, y estamos concluyendo. En varios momentos pensamos o pensaron que no lo lograrían y lo lograron. Felicidades a todos los estudiantes y felicidades pues a quienes nos hicieron posible pensar que podíamos retomar este programa y hacerlo crecer otra vez. Muchas gracias. Muchas felicidades a todos. Un abrazo virtual, desafortunadamente. Gracias por su empeño, gracias por su esmero y gracias por su convicción. Continuamos con el programa y vamos a recibir el mensaje que envía el director de Comunicación de la Ciencia, doctor Manuel Martínez Morales, quien por motivos de salud no le fue posible acompañarnos físicamente en esta sala, pero mediante conducto de la licenciada Katia Zamora Cuevas, jefa de oficina de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, escucharemos sus palabras. Adelante, licenciada Katia. Gracias, doctora Elvira. Buena tarde a todas y a todos. A nombre del doctor Manuel Martínez Morales, director de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana, me dispongo a leer el siguiente mensaje. Muchas gracias a las autoridades institucionales que nos acompañan en esta clausura virtual de la cuarta generación del Diplomado en Comunicación de la Ciencia. Gracias a Diego Golombek por aceptar la invitación y por su magnífica conferencia magistral. Gracias a todos los que nos acompañan desde la plataforma Zoom y a quienes nos siguen en la transmisión de Facebook. La comunicación pública de la ciencia no es una tarea fácil, ni para el investigador ni para el comunicador, pues no solo se tiene que tener claridad sobre el tema que se quiere comunicar, sino también se tiene que ser receptivo a las necesidades en cuanto a conocimiento técnico-científico presentes en una comunidad determinada. En este sentido, la comunicación de la ciencia puede considerarse como un instrumento de vinculación entre las instituciones en que se cultiva la investigación científica
y el medio social en que se ubican y del cual obtienen sustento. Bajo estas consideraciones, un grupo de académicos de la Universidad Veracruzana hemos trabajado en un proyecto de comunicación de la ciencia que contribuya a fortalecer la vinculación entre nuestra casa de estudios y la sociedad en que está inmersa nuestra actividad académica. Hemos dado el primer paso en la dirección de formar especialistas en el área de comunicación de la ciencia. Es así como en octubre del 2013 dio inicio la primera generación del Diplomado en Comunicación de la Ciencia ofrecido por la Universidad Veracruzana, en modalidad presencial y con el apoyo del área biológico-agropecuaria y la participación por la naturaleza multidisciplinaria del proyecto de varias entidades académicas, como la Dirección General de Investigaciones, el Centro de Investigaciones Tropicales, la Facultad de Física, la Facultad de Biología, la Facultad de Matemáticas, el Centro de Inteligencia Artificial, la Dirección General del Área Académica Técnica y avalado por Educación Continua. Este es un proyecto único en su tipo en el sureste del país, con un enfoque teórico-práctico que incluye seminarios, análisis de experiencias exitosas, encuentros con especialistas, producción de materiales y principalmente el diseño de estrategias de comunicación pública de la ciencia. La universidad busca impulsar un nuevo enfoque en esta actividad, donde la sociedad y no solo los científicos sean protagonistas de este proceso de comunicación. El programa ha sido exitoso en cuanto que ha fomentado la multiplicación de actividades de comunicación de la ciencia en el estado de Veracruz. Un buen número de estas realizadas por egresados del diplomado, habiendo así llegado a la cuarta generación, lo cual resulta muy satisfactorio para la banda de soñadores que creemos en la pertinencia e importancia del proyecto. Debido a todo este esfuerzo, estamos considerando dar el paso hacia la apertura de la maestría en comunicación de la ciencia. Agradezco el respaldo del doctor Domingo Canales, el esfuerzo de las coordinadoras, la maestra Edith Escalón y la doctora Elvira Morgado, el apoyo logístico de la licenciada Katia Zamora, la maestra Lilia Ruiz y del equipo que conforman la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Agradezco también el apoyo de todas las instituciones universitarias involucradas, de los especialistas nacionales e internacionales y sobre todo muchas felicidades a los egresados que por esta situación actual han concluido exitosamente este gran esfuerzo. Reciban un abrazo afectuoso y enhorabuena a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia, por leernos estas palabras del doctor Manuel, quien ha sido promotor incansable, fundador, impulsor de este programa del diplomado. Mané, te queremos mucho, te extrañamos mucho por acá. Va un abrazo de parte de todo el equipo del diplomado. Continuamos con nuestra ceremonia. Escucharemos las palabras del maestro Domingo Canales Espinosa, director del área académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Gracias, Elvira. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta ceremonia de clausura del Diplomado en Comunicación de la Ciencia 2020 de la Universidad Veracruzana, en esta su cuarta edición. Agradezco la presencia de los funcionarios que nos acompañan en el presidium, al doctor José Rigoberto Gabriel Argüelles, director general de la Unidad de Estudios de Posgrados, quien se encuentra acompañándonos en representación de la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, a la maestra Liliana Ivonne Betancourt Trevedán, directora general de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, al doctor Ángel Rafael Trigos Landa, director general de Investigaciones, al doctor Rafael Alcalá, director general de Difusión Cultural, a nuestro apreciado doctor Raciel Martínez, director de Comunicación Universitaria, a la doctora Patricia Arieta Melgarejo, directora de Vinculación, a la maestra María Luz Pérez Lorenzo, jefa del Departamento de Educación Continua, y a la maestra Edith Escalón Portilla, coordinadora del Diplomado en Comunicación de la Ciencia. Envío, por supuesto, un saludo afectuoso, cariñoso,
al doctor Manuel Martínez, director de comunicación de la ciencia, que por cuestiones de salud no pudo estar con nosotros, pero estoy seguro lo está de corazón. Él es uno de los pioneros de la divulgación científica en la Universidad Veracruzana y es fundador de este programa que en 2013 inició actividades abrigado por el área que me honro coordinar. Saludos y un abrazo, Manuel. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a quienes generosamente compartieron sus conocimientos y experiencias en nuestro programa. 36 ponentes, panelistas y talleristas de Argentina, Colombia, Brasil y por supuesto México. Muchas gracias y gracias también a las instituciones, colectivos e instancias que representan, pues como ya mencionaba nuestra coordinadora, este programa se construye y se fortalece en colectivo. Y desde luego agradecer a todos ustedes, estudiantes egresados de la cuarta generación del Diplomado en Comunicación de la Ciencia, que a pesar de las condiciones adversas que tuvimos este año con la pandemia, lograron concluir exitosamente con excelentes propuestas esta parte de su vida académica. Hoy estamos de plácemes, celebramos juntos una experiencia formativa que ha sido innovadora en Veracruz, referente en el país y destacada incluso en circuitos internacionales donde se discuten y debaten nuevas formas de crear y mantener los vínculos entre la ciencia y sociedad. Hoy, la presencia de Diego Golenbeck cierra con broche de oro este ciclo del programa educativo que ha buscado desde su diseño promover una formación acorde a la complejidad de los contextos latinoamericanos, donde la diversidad biológica y cultural contrasta con altos índices de pobreza, marginación y violencia. En estos escenarios, el Diplomado en Comunicación de la Ciencia está articulando iniciativas para la incidencia y la transformación de lo social. Como vimos en la presentación que me hicieron las compañeras, las 15 estrategias de comunicación pública de la ciencia parten de problemáticas concretas y buscan generar diálogos constructivos entre el conocimiento científico y diversos grupos sociales. Las propuestas son sin duda el punto de partida para muchas acciones de comunicación pública de la ciencia que esperamos se concreten en los próximos meses, como sucedió con las iniciativas de los egresados de nuestra primera, segunda y tercera generaciones, que hoy son proyectos en marcha. Ustedes egresados serán portadores y promotores de una visión mucho más pertinente de la comunicación de la ciencia, una visión que no limite su sentido a la mera transmisión de contenidos en un lenguaje coloquial. La comunicación de la ciencia, como sabemos, va mucho más allá. Esperamos que logren tejer los vínculos que fortalezcan la conversación ciencia-sociedad, esa conversación auténtica, empática, horizontal, de largo plazo, pensada y diseñada para transformar nuestra realidad. Ahora que son tiempos urgentes para la ciencia, necesitamos más y mejores comunicadores que impulsen la cultura científica, donde la participación pública deje de ser retórica y se convierta en una práctica organizada y colectiva. Esperamos que ustedes se sumen a este nuevo pacto con la conciencia del compromiso social que implica y sean dignos representantes de nuestra Universidad Veracruzana. Muchas gracias a todos y muchas felicidades a nuestros estudiantes. Muchas gracias, maestro Canales. A continuación, tenemos el momento de cierre a cargo del doctor José Rigoberto Gabriel Argüelles, quien en nombre de la rectora de la Universidad Veracruzana, doctora Sara Ladrón de Guevara, tendrá a bien dar la clausura formal de este programa educativo. Bueno, nuevamente buenas tardes. Es un gran honor para mí y placer el estar con ustedes en esta tarde fría en la ciudad de Jalapa y extendiéndonos a todos los rincones mediante este sistema virtual.
En representación de nuestra rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, les manda un afectuoso saludo, una felicitación a nuestros egresados de este diplomado y una disculpa por no poder estar con ustedes, pero traigo su mensaje. La comunicación de la ciencia es muy importante para nuestra rectora y para esta administración. Ya lo mencionó el doctor Domingo, precisamente se crea una dirección de comunicación de la ciencia, precisamente en la administración de la doctora Sara, y a través del tiempo pues se han ofrecido diversos diplomados y varias acciones. Sin embargo, yo quiero centrarme en un punto muy importante que se mencionó precisamente en la conferencia del doctor. Esta parte que sonó raro, la zanahoria, y que después se dijo que era como un chayote, pero ya lo chayotero ya es otra cosa, entonces yo me centraría solamente en la parte esta de los puntos. Los sistemas educativos en nuestro país principalmente han generado una serie, digamos, de indicadores y de puntos para poder obtener un perfil PROMED, estar en el SNIT, los cuerpos académicos, las mismas acreditaciones. Pero si los revisamos con cuidado, son muy pocos o casi nulos los puntos que se dan por comunicación de la ciencia. Es decir, si yo preparo una nota periodística sobre los números primos, pues me voy al SNIT y no hay absolutamente ahí que digan tantas notas periodísticas, tantos puntos. O si buscamos en PROMED, muy bajo ese asunto. Y entonces, en este afán de juntar puntos para poder tener un currículo ni tener acceso a estos diferentes nombramientos, de alguna manera hacen que la comunicación pase a un segundo plano, lo cual no es posible, ¿no? Nos quejamos mucho sobre el subdesarrollo de nuestro país y en general la ciencia y la tecnología. Y la pregunta es, ¿qué se está haciendo en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato con el fin de atraer a más gente hacia el área de las ciencias, llámenle matemáticas, físicas o la misma tecnología, las ingenierías? Entonces, precisamente estos diplomados en el que hoy vamos a clausurar son la semilla que buscaríamos que se pudiera difundir más nuestra ciencia en general. Hoy en la mañana estuvimos precisamente en un evento del Premio Arte, Ciencia y Luz a las mejores tesis de este 2020. Fueron galardonados varios de licenciatura, posgrados. Y si buscamos, por ejemplo, todos los premiados que han sido ya cerca de 9 años, creo que veríamos que hay poca divulgación de esos trabajos. Quizás algunas notas periodísticas donde se habla un poco de esos trabajos que obtuvieron un reconocimiento, pero precisamente, sobre todo a nivel posgrado, lo que se busca es que el conocimiento aparezca en una revista arbitrada, si es indexada mucho mejor, y entonces eso nos lleva a que nuestros galardonados busquen publicar sus resultados en revistas del área disciplinar. Y entonces, si buscamos, verán que encontramos muy pocos artículos que hablen sobre la tesis a un público más abierto. Entonces, creo que ahí es donde están uno de nuestros graves problemas en nuestro sistema educativo, el buscar un puntaje o el dar un puntaje a determinadas actividades y otras que parecieran no tan importantes, y entonces el científico siempre va a buscar de alguna manera un reconocimiento en estos puntos que nosotros tenemos. Entonces, ojalá que en un futuro la comunicación de la ciencia pudiera dársele un aspecto mucho más importante y pudiéramos entonces crecer mucho más, es decir,
tenemos muchos científicos, pero de alguna manera el poco reconocimiento a esta actividad nos hace. Por ejemplo, para concluir, a mí siempre me ha generado preocupación en que cuando se revisan lo de PROMED, se habla que para los que somos del área técnica no nos valen memorias en congresos. O sea, como que la idea es que ya estos congresos, que en realidad hay una comunicación de nuestras actividades como investigadores, ya no valen porque pareciera que no, no son productos viables y pueden ser comunicaciones o panoramas muy generales de nuestro trabajo. Entonces, esta es la reflexión, pero regresando al tema más importante del día de hoy, pues es dar nuevamente las felicitaciones tanto a los egresados de este diplomado, los que han salido y sobre todo a este grupo entusiasta de académicos de la Universidad Veracruzana que están muy preocupados por esta comunicación de la ciencia y que esta dirección ha dado tantos resultados. Entonces, sin más por el momento, si estuviéramos, diríamos, nos paramos, pero aquí no va a ser difícil porque entonces ya nos veríamos las partes inferior de nuestro cuerpo. Entonces a lo mejor estamos en pijamas y no sería muy provechoso. Siendo las 18 horas con 1 minuto del día 4 de diciembre del año 2020, damos formalmente por clausurado el seminario en comunicación, el diplomado en comunicación de la ciencia en su edición 2020. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctor Rigoberto. Pues no me queda más que agradecer su fina presencia a nombre de todo el equipo que conforma el Diplomado en Comunicación de la Ciencia, a nombre de las direcciones que albergan a este programa, la Dirección de Comunicación de la Ciencia y la Dirección General del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, al Departamento de Educación Continua, quien es quien emite las constancias, y bueno, pues a todos los que atendieron a esta convocatoria, nos acompañaron en esta ceremonia y por supuesto, un abrazo y una muy calurosa felicitación a nuestros egresados y pues a seguir darle a la comunicación de la ciencia. Muchas felicidades a todos, gracias a todos por su participación. Terminamos este evento.